acá algunos scripts que he estado escribiendo, ¿no? Como practicando, hay que verlo. Va desde los casos más sencillos hasta un poco más elaborado, ¿no? Debe ser arquitecto. Ya. Primero, la forma de declarar vistas y procedimientos almacenados, ¿no? Hay varias formas en realidad. Por ejemplo, yo para crear una vista puedo escribir create view, el nombre de la vista, as, begin, end y aquí el select, ¿no? También puedo escribir simplemente as y acá return, ¿no? Equivale a lo mismo, pero para no equivocarnos yo he considerado esta estructura: as begin end, sea vista o sea procedimiento almacenado. Solamente cambia que acá es view y acá es procedure. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear vistas, no? En primer lugar, las vistas solamente se componen de un select nada más, es una consulta simplemente. Aquí no hay lógica, a diferencia del procedimiento almacenado, que tiene lógica para actuar de una forma o no, ¿no? Por ejemplo, en procedimiento almacenado podría ser agregar este país, ¿no? Nos da un código de un país y un nombre de un país. Ya, les decía que la forma de declarar vistas y procedimientos es bastante sencilla, ¿no? Para no equivocarnos hay que definir una sola estructura nada más, que es usar el as con el begin y el end, porque hay más formas, ¿no?, de declararlo, pero sin el begin, menciona. sin el begin, o sea, sí. Sin el en los dos. Por ejemplo, yo que he estado viendo el view, puedes omitir ambos porque es un select nada más, pero acá sí es necesario porque son varios, ¿no?, varias consultas. Puede haber Pero en caso de una consulta se puede, ¿no? ya, seguro. Si no pones, seguro que toma la primera que encuentre nada más, ¿no?, y lo considera que lo incluya y los demás ya no, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, yo me lo estaba considerando así, ¿no?, begin y end para no confundirnos, no en ambos. Ahora les decía que el procedimiento almacenado puede tener lógica, el view solamente es una consulta nada más, es un select. Entonces, ¿para qué usar? ¿No? ¿Para qué usarlo? La vista nos va a permitir acceder a una consulta, como les decía, y ya no tener que volver a escribirla. Es básicamente eso, ¿no? Aquí esta consulta puede tener varios inner join, puede tener alias para las columnas, y entonces ya no hay que escribir todo eso, sino simplemente acceder a la vista, ¿no? La vista equivale a como si estuviese existiendo una tabla más, pero no es que ocupe más espacio, sino que simplemente es una consulta que está lista para ejecutarse, para usarse, una tabla que está lista para usarse, pero no es que guarde más datos y ocupe más espacio, ¿no? Por ejemplo acá, este es un ejemplo de una vista, ¿no? Acá nosotros, como vemos, hay un select, hay un from, hay varios inner join y hay incluso una condición que restringe en el where. Entonces, si yo no creo una vista y ejecuto esto, no hay problema, lo puedo ejecutar las veces que quiera, ¿no? Uno dice, no tengo que volver a escribirlo, lo puedo guardar en un bloc de notas, ¿no? También se puede, pero lo que pasa es que cada vez que ejecutamos, como las bases de datos están ordenadas a través de árboles de datos, tienen que buscar las relaciones, conectarse a la otra tabla en base a este on, ¿no? O sea, relacionar qué cliente está relacionado con esa venta, qué producto está relacionado, ¿no? Entonces ahí se puede decir que se consume tiempo, y al crear la vista eso está precompilado y ya funciona más rápido, ¿no? Pero solamente es una vista, es una consulta nada más. Inner join, ¿qué era inner join? Inner join es para acceder a datos de otras tablas. Y el procedimiento almacenado también se diferencia de la vista porque tiene atributos, ¿no? La forma de estos parámetros, perdón, de nombrarlos es poniendo un arroba delante como si fuera una variable, y el tipo, ¿no?, de dato. Siempre se coloca una arroba. Siempre empiezan con arroba las variables, ¿no? Ahora, ¿cómo uso yo la vista? Como es una tabla, simplemente pongo seleccionar todo de la vista, ¿no? Lo que hace es una tabla, ¿no? Sí, también podría aplicar, ¿no?, los UR aquí también, ¿no?, sin problema.
Pero para el procedimiento almacenado es más como una función casi ya, y aquí se ejecuta, ¿no? Se escribe execute y el nombre del procedimiento almacenado y los parámetros, ¿no? Como es uno, acá no hay problema, ¿no? Si hubiesen más, pero por coma, los paréntesis también son opcionales, ¿no? Pueden estar, pero es recomendable ponerlo mejor para mantener un orden. ¿Sí? Ahora que ya vimos esto, hay que ver este de acá. Por ejemplo, acá es un caso ya. Nos dice que existe una tabla llamada países que tiene dos columnas. Tiene el código del país y el nombre del país. Nos dice que si existe el código del país, entonces reemplacemos el nombre asociado a ese código y de caso contrario lo insertemos al final, ¿no? Entonces, como hay condiciones para operar de una forma u otra, hay que usar, ¿no? También condicionales o incluso bucles podrían usarse. El if también tiene su begin y su end. El else del if también tiene su begin y su end, ¿no? Tal vez pueden omitirse si es que es solamente una sentencia, pero es mejor ponerlo siempre, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? Begin end, lo que queramos, ¿no? Begin end y sí, bueno. Entonces, ¿cómo declaramos variables? Usamos declare, arroba, el nombre de la variable, el tipo de la variable. Podemos poner coma y declarar otra ahí mismo, o no usar la coma y escribir otra vez declare, ¿no? Para asignar valores usamos set. Yo había intentado quitar el set y solamente asignar un valor, pero no se puede, tiene que tener el set, ¿no? Entonces, a veces una pregunta del profesor, hay una parte que dice, ¿no?, que el código y el nombre se ingresen por teclado. Eso solamente significa a que van a ser variables, que van a poder cambiar su valor muy aparte de la lógica que ya se establezca ya. Entonces, esto podría ser el contenido de un procedimiento almacenado. Aquí todavía no he escrito create procedure, pero esto podría ser el contenido de un procedimiento almacenado, ¿no? Yo puedo ejecutar, a diferencia de la vista, varias sentencias para usar en condiciones, para tomar valores y actuar con sus valores. En este caso, ¿qué es lo que se desea hacer? Bueno, en este caso nos dice de que... esto no es... Estoy equivocando. Primero tenemos que ver si el país existe, ¿no? Habían dicho que el código exista. Si ya hay un país que tiene código 4, vamos a cambiar el nombre de ese país por Perú. Y si no, vamos a agregar Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si existe o no? Hacemos un select asumiendo de que existe. Vamos a hacer un select, vamos a seleccionar todo de la tabla de países donde el código del país sea igual a la variable código. Habíamos declarado dos variables soles, código y nombre del país. Nos dicen de que si existe ya este código registrado, vamos a modificar el nombre del país que está asociado a ese código, ¿no? O sea, voy a buscar si en la tabla hay un país que tenga código 4. Si tiene 4, entonces lo reemplazo por Perú. Pero si no existe, entonces con estos datos voy a insertarlos, ¿no?, a la tabla. Y para eso habíamos escrito esto de aquí, ¿no? Para saber si existe, solamente hacemos un select. En caso de que el select nos devuelva resultados, quiere decir que sí existe, ¿no? Seleccionamos de la tabla de países aquellos países que tengan como código de país el código especificado en la variable. Si existe, entonces hacemos esto. Vamos a actualizar en la tabla de países el nombre del país. ¿Qué nombre le vamos a asignar? El contenido de la variable arroba nombre, ¿no? Es imposible que nos confundamos columnas con variables, porque las columnas no empiezan con arroba, ¿no? En cambio las variables sí. Entonces sabemos que esto de hecho es una variable, ¿no? Estos pueden tener el mismo nombre, ¿no? La columna coincidir con el nombre de la variable, ¿no? Podría llamarlo aquí nombre país, pero es preferible usar palabras cortas para las variables, ¿no?, y diferenciar bien de las columnas. Ahora, si nosotros hubiésemos olvidado aquí el where, ¿qué hubiese pasado? Estaríamos modificando a todos los países porque le estaríamos dando un nuevo valor a todos, ¿no?, cuando solamente debe ser aquellos que tengan ese código, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a modificar al país que tenga código 4, ¿no? ¿Qué cambio vamos a hacer? Le vamos a asignarle un nuevo nombre de país que sea Perú, ¿no? Ese es en caso de que exista. En caso de que no exista, ¿qué hacemos?
simplemente insertamos un nuevo valor, ¿no? Insert países values, arroba código arroba no. Entonces ustedes dirán, pero ¿para qué tanta cosa? Estos casos casi no se dan, pueden pensar, ¿no? Pero en realidad sí se dan bastante. Por ejemplo, nosotros en taller hemos visto lo que son formularios en HTML y nuestro script en PHP. Acá nosotros por lo general hacíamos un insert nada más. Aquí poníamos todas nuestras condiciones, ¿no? Y acá a veces en nuestro formulario usábamos requiere, ¿no? Decir que es algo requerido y que tiene que ingresarse sí o sí. Pero este requiere no da seguridad del todo, porque uno puede presionar F12 en nuestra página y borrar el requiere, ¿no? Y luego enviar el formulario sin escribir nada. Entonces las validaciones de manera correcta tienen que estar en ambos lados, en el lado del cliente pero también en el lado del servidor, y sobre todo en la base de datos, ¿no? Entonces al llamar al procedimiento almacenado, las condiciones al estar acá jamás pueden romperse ya. El usuario, por más que quiera y sepa mucho, no va a poder editar esto y saltarlo, ¿no? Y bueno, ahora algo bastante similar es ahora otro pequeño ejemplo, ¿no? Es la misma tabla llamada países, pero ahora nos dan otras columnas, ¿no? O las mismas, ¿no? Las mismas columnas tienen, solo que ahora ya no nos dan código y nombre, sino que ahora nos dan solamente un nombre nada más. Ahora nos pregunta, si existe ese país, debemos moverlo al final, desplazar a ese país al final, y si no existe, debemos de agregarlo. Entonces supongamos que esta sea la base de datos. Como el país Perú sí existe, el resultado debe ser este. Debemos a Perú cambiarle su código y asignarle 3, ¿no? Y a Brasil, ¿qué debemos hacerle? Cambiarle su código y asignarle 2, ¿no? Pero supongamos que Perú hubiese estado primero. Si Perú hubiese estado primero, a Perú igual le asignamos 3, pero a Brasil, que le asignamos 2, no es lo único que hacemos, sino también México tendría que subir, ¿no? O sea, en otras palabras, a Perú le asignamos la última posición y a los que estaban después de Perú le asignamos un código restado en 1, ¿no? Ahora, en caso de que Perú no haya estado presente en la base de datos, simplemente lo agregamos, ¿no? Con un código que es 1 más que la última posición. Por lo tanto, en ambos casos, esté o no esté presente, vamos a necesitar saber cuál es la última posición para asignarle en caso de que exista, o para agregarlo al final en caso de que no. Entonces aquí empezamos todo esto. Todo esto sería la lógica que va a ser lo que nos piden, pero hay que ver paso por paso. Hay que asumir que todo esto está dentro de un procedimiento almacenado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace acá? Declaramos una variable entera llamada última posición y vamos a asignarle un valor a última posición. ¿Cómo capturamos la última posición? Hacemos un select y preguntamos por el máximo código de país que está presente en esta tabla de países, ¿no? Al seleccionar el máximo código de país, lo que nos va a devolver va a ser 3 simplemente, ¿no? Ese 3 se va a guardar aquí en última pos. Y luego preguntamos si existe un país con el nombre Perú, ¿no? Porque ese es el valor de la variable nombre, ¿no? En caso de que exista, vamos a hacer todo esto. ¿Qué hacemos? Declaramos una variable llamada posición que va a ser entera y le asignamos un valor. ¿Qué va a ser posición? La variable posición nos va a guardar, como si existe, nos va a guardar la posición de Perú. ¿Para qué necesitamos este 2? Para decir que los que estén posterior a ese, por ejemplo acá podría haber más, ¿no? Para decir que los que estén posterior a Perú cambien un código a un nuevo código restado en 1, ¿no? Es por eso que necesitamos la posición actual de Perú. ¿Y cómo lo capturamos, no? Seleccionamos el código del país de la tabla países, donde el nombre del país se iguala a la variable, que en este caso sería Perú. Con eso, en posición ya tenemos guardado el número 2. Ahora que ya salvamos
el código de Perú, vamos a asignarle un nuevo código a Perú, que va a ser a la última posición, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que actualizar en la tabla países, asignándole como columna, asignándole a su columna código país el valor de última pos, porque última pos vale 4, ¿no? Entonces a Perú le vamos a asignar 4. Pero no tenemos que olvidarnos nunca del where, ¿no? Porque si no ponemos where, absolutamente todos los códigos van a cambiar a 4, ¿no? Todos se cambiarían a 4 acá. Hay que especificar a cuál, ¿no? Al que tenga como nombre país Perú. O sea, Perú le asignamos al final, en otras palabras. Ahora tenemos que mover hacia arriba los elementos que estaban debajo de Perú. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a la posición que salvamos antes, ¿no? Entonces decimos, vamos a actualizar en la tabla de países a aquellos países cuyo código de país sea mayor a la posición guardada, que sería 2, ¿no? O sea, estos de aquí. Le vamos a asignar un código de país que es el mismo que ya tiene, pero restado en 1. De esta forma, Brasil, X y Z, que tienen 3 y 4, van a tener ahora 2 y 3. Pero acá hay un problema. Seguro que también lo han notado. Por ejemplo, acá nos dice código de país que sea mayor a 2. Entonces Perú también, ¿no? Y Perú estaría subiendo su valor. O sea, yo digo así, ¿no? Por ejemplo, miren, así está ya. Pero yo, primero, ¿qué hago acá? Ese 2 lo cambio por 4, ¿sí o no? Entonces queda así, ¿verdad? Queda así primero. Brasil, X y Z tienen 3 y 4 y Perú también tiene 4 por esto. Y luego acá le decimos, aquellos que tengan código de país mayor a 2, restarle 1. Entonces acá se va a poner 2, acá se va a poner 3 y acá se va a poner 3. ¿No? ¿Cuál sería la solución? Hacer primero esto y luego recién esto, ¿sí? O sea, eso, ¿no? Ahora ya no hay problema ya. Primero 3 y 4 se van a hacer 2 y 3 y Perú va a estar así todavía. Perú va a estar así todavía, ¿no? Y ahora al final le ponemos recién su número. Ahora sí no hay problema. Ahora sí está bien. Ya está. Y en caso de que no exista un país llamado Perú, entonces lo insertamos en la última posición. En este caso no nos han pasado el código, lo hemos tenido que calcular, ¿no? A la última posición sumarle 1, ponerlo ahí. Suponiendo que el código sea autoincremental, podríamos poner acá nulo, ¿no? Pero como no nos dan esa información, tenemos que hacer esto. El while también tiene su begin y su end, ¿no? Si es una sola sentencia, tal vez esto también se puede quitar, ¿no? Pero es mejor ponerlo para evitar conflictos. Esto es lo que el profesor había estado mencionando en una clase, que decía que estaba mal, ¿no? En realidad sí estaba bien. Sí, bueno, en la clase así era el código. Y así era el enunciado. ¿No? Decía aumentar 2.5 a los precios de los productos siempre y cuando el promedio de esos sea menor a 30. ¿No? Entonces en el while escribimos toda la consulta y luego dentro del while hacemos una actualización de la tabla de productos asignando un precio unitario que es el mismo que se tiene, aumentar de 2.5, ¿no? Y en realidad sí estaba bien, solo que creo que el profesor por un momento pensó de que esto no estaba alterando todos los productos, pero en realidad sí le está alterando, ¿no? Cuando no hay un web, absolutamente todos los productos están siendo alterados. Por eso él pensó que se necesitaba un while, ¿no? Seguro no lo había visto bien. Ahora, otra cosa que proponían algunos, ahora te creo, no me acuerdo quién, dijo, profesor, esto que hay que ponerlo en una variable, le dijo.
sería el equivalente, ¿no? Pero esto de aquí generaría un bucle infinito, porque por más que nosotros aumentemos el valor del precio unitario, esto ya estaría fijo ya, ¿no? Y no estamos recalculando, entonces ahí habría un problema. Entonces, eso en realidad no era la solución. La solución era que no había problema, ¿no? No había ningún problema en realidad. No me acuerdo quién dijo, profesor, es que esto va acá. Así funciona. Así también funciona. Las dos formas funcionan. Ahí también creo que funciona. Ya, y entonces, ¿cuándo sería realmente un poquito más complicado? ¿No? Sería cuando en realidad nos digan aumentar 2.5 los precios de los productos siempre y cuando el promedio de esos precios sea menor a 30, pero aumentar el precio solo a aquellos que tengan un precio menor a 45. O sea, de esta forma nosotros conseguimos alterar el promedio, ¿no? Sí conseguimos alterar el promedio, pero no queremos que los productos que tienen un precio ya alto ya sigan aumentando, porque eso generaría un desbalance, ¿no? O sea, queremos que el promedio aumente, pero que no afecte a los productos que ya tienen un precio alto ya. Entonces, para eso simplemente pondríamos esto, ¿no? Algunos decían, no, hay que poner un if acá para que... No es necesario, ¿no? Siempre antes de pensar en if y en whiles, hay que pensar en los wheres que están dentro de las mismas consultas, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a alterar a todos los productos haciendo un precio unitario aumentar en 2.5, pero solamente aquellos que tengan un precio unitario menor o igual a 45, ¿no? Hay que seguir viendo. Este de acá es, por ejemplo, una vista que podrían pedirnos, ¿no? Nos dicen crear una vista para ver los nombres de todos los clientes que han comprado en una fecha en específico. Entonces, cómo trabajar con fechas, ¿no? Nos dan una fecha y cómo trabajar con fechas. Varias veces solemos hacer esto de acá, donde, por ejemplo, ¿no? v.fecha se iguala y escribimos, por ejemplo, 2010 06 12, ¿no? Porque este es el formato, ¿no? De fecha del datetime, ¿no? Del datetime, ¿no? Esto de acá está bien, no va a dar error. El problema es que si esto realmente se ejecutara en la computadora, probablemente no daría ningún resultado. ¿Saben por qué? Porque el datetime también guarda hora, y el momento en que se realizó la venta podría haber sido las 3 de la tarde, y esto de acá significa el día 12 del mes 6 del 2010, pero hora 00, ¿no? Minuto 00 y segundo 00. Entonces, este igual compara absolutamente todo, es muy drástico y no va a devolver resultados, ¿no? Entonces debemos evitar esto. Más seguro, puede que sea más texto, pero es más seguro. Vamos a comparar el día de la fecha con 12 y que el mes de la fecha sea igual a 6 y que el año de la fecha sea 2010. Y ahí es más seguro, ¿no? De hecho, si pusiéramos esto en el examen, no sé si el profesor lo consideraría bien. Tal vez sí, ¿no? Pero esto es más seguro de todas formas. Como decía Luján, no puedo poner ni begin ni end, ¿no? En el caso de las vistas, porque se trata solamente de un select nada más. No, pero de todas formas siempre es bueno, ¿no? Pero sí se puede poner también el B y el M. Sí. Yo, por ejemplo, pondría begin y end en todo para no equivocarme, se puede decir. Ahora, si el profesor en el enunciado dijera mostrar y nos escribe, nos detalle toda una consulta usando vistas, no bastaría con esto, ¿no? Porque eso no mostraría ningún resultado, sino que tendríamos que escribir además esto para que recién se invoque, ¿no? Esto declara la vista, pero esto la muestra, ¿no? Bueno, en los PowerPoint había un ejemplo que decía diseña la vista de datos con la descripción de los productos que compró el cliente, y acá nos decían, como no nos da ninguna base de datos y tampoco tenemos el Norwin, más o menos solamente para practicar, acá hemos asumido que hay una tabla de clientes con estos tres atributos: y de cliente, su nombre, sus apellidos,
una tabla de productos con su ID, su descripción y el precio unitario del producto, y una tabla de ventas que relaciona al cliente con el producto y una cantidad. Entonces, si nos preguntaran, nosotros crearíamos una vista de esta forma, ¿no? Productos de Karim, porque siempre son específicos, ¿no? Acá no hay parámetros en las vistas, no hay parámetros en las vistas. Si nos dijera crear una vista en la que ocurra tal cosa, para una fecha que se ingrese por teclado, no vamos a poner acá fecha, ¿no? Porque no se puede. Tendríamos que declarar una variable y usar aquí la variable, ¿ya? En el caso de que nos diga algo que se ingrese por teclado. Pero por lo general, para las vistas nos van a dar datos específicos, ¿no? El cliente tal, ¿no? Entonces lo pondremos ahí. Y siempre una llamada, ¿no?, a la tabla. ¿Qué es esto? Esto de los países ya lo habíamos visto ya, solo que acá lo único que se hizo fue ponerle un begin end y un procedimiento, ¿no? Entonces el nombre del país se recibe acá de esta forma, ya no hay declare, ¿no? Ya no hay set, sino simplemente esto. Se asume que el valor ya se está ingresando ya desde algún otro lado, ¿no? Por ejemplo así. Podemos usar esta sintaxis indicando el nombre de la variable igual y el valor asignado, o podemos simplemente pasarlo, ¿no? Pero al pasar sin el nombre de la variable tenemos que enviar en orden. Al pasar así no es necesario que sea en orden, ¿no? También se puede escribir solamente exec, ¿no? Pero preferencia todo. Dentro de un procedimiento almacenado, cuando por ejemplo es una selección, puede seleccionar los datos en una lista. Sí. Sí, podemos usar dentro del procedimiento almacenado vistas, ¿no? Pero no podemos crear vistas dentro de él, ¿no? Solamente llamar, porque la vista es como si fuera una tabla más que sí está disponible. Por ejemplo, acá nos dice crear un procedimiento almacenado para registro de usuarios, en que el registro se realice normalmente, pero se evite el registro si es que ya hay un nombre de usuario así, ¿no? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, podríamos usar para taller, se puede decir. O sea, está bien que nosotros hagamos validaciones con JavaScript y todo eso, pero en realidad las validaciones tienen que estar también en el PHP y en la base de datos sobre todo. Entonces hay que resolver uno ya. Pero primero hay que ver, repito esto. ¿Ya? Grabando. Sí, por ejemplo acá dice, no dice que debemos registrar un usuario, registrar normal, ¿no? Pero no hacerlo si es que ya existe ya. ¿Qué es lo bueno de aprender a escribir las validaciones en la base de datos? Lo bueno es que si nuestra base de datos va a ser accedida desde una página, desde un programa en Java, desde una aplicación, de donde sea que se conecte a la base de datos, ya no habrá que escribir tantas validaciones porque la misma base de datos va a estar protegida para cualquier condición, ¿no? O sea, acá decimos, si existe ese usuario, ¿cómo preguntamos si existe ese usuario? Hacemos un select, ¿no?, de la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario se iguala la variable que nos están pasando. Si esto devuelve resultados, esto va a ser verdadero y entonces imprimiremos este mensaje, ¿no? El usuario ya existe, elige otro nombre. Esto de acá en realidad no es necesario que nosotros escribamos mensajes, pero el profesor podría poner un enunciado en el que diga hacer un procedimiento almacenado que informe de que se realizó correctamente, de que no informe, ¿no? Entonces ahí usamos print sobre todo. Si no nos dice esas cosas, no es necesario. Entonces acá tenemos el begin y el end del if, y aquí tenemos el begin y el end del else, ¿no? ¿Y qué nos dice? Esto es en caso de que ya exista. Si no existe, entonces lo insertamos normalmente como estamos acostumbrados e imprimimos este mensaje, ¿no? Entonces supongamos, ¿no?, que esto se haya llamado desde el PHP. Solamente tenemos que poner esto nada más, ¿no? Por ejemplo, acá va a pasar un nombre y esto de acá nos va a dar una respuesta e imprimir la respuesta nada más, no hay que poner lógica ya. Ya no se hace complejo el PHP, porque lo que nos devuelven lo imprimimos, ¿no? Más sencillo.
sea PHP, sea cualquier otro programa, ¿no? Ya, como le decía, la vista es solamente un select, el procedimiento almacenado tiene lógica. Ahora, yo había estado avanzando con un ejemplo, con un examen que por hoy me habían pasado. Hay que acabarlo ya, y luego hacemos otro, para no dejarlo incompleto. Este de acá me habían pasado. Hay que leerlo ya. Sí, pero ahí también te pide. Por ejemplo, acá nos dice, nos preguntan por una vista y por un procedimiento almacenado, ¿no? Entonces, esto acá lo hemos ignorado. Sí, no. Pero estos tres sí, porque por ejemplo acá nos pide elaborar desde cero, no el modelo. Entonces, más o menos, hay que leer y tratar de acabarlo, porque yo he estado haciendo la vista, ¿no? Pero no lo he terminado. Dice así: la oficina de administración de una empresa de transporte de pasajeros requiere la elaboración del modelado de datos del sistema e implementación de otras operaciones para el control de venta de pasajes, giros y encomiendas. Se generan con el siguiente procedimiento. En la venta de pasajes, el vendedor solicita el destino, fecha y hora del viaje, y le muestra la hoja de manifiesto al pasajero para que elija él o los asientos que requiera. Los pasajeros dan su conformidad y efectúan el pago del pasaje, para lo cual el vendedor inscribe al pasajero con sus datos, ¿no? Nombre completo, número de DNI, en la hoja de manifiesto respectivo, y emite el recibo de pago correspondiente. Entonces acá, como datos del cliente, solamente tenemos nombres, apellidos, DNI, ¿no? Y esta información de acá, junto al importe que se está pagando, podemos considerarlo dentro de una tabla que se llame manifiesto, ¿no? Y otra tabla más general, que es la venta del pasaje, engloba el destino donde se está yendo, la fecha, la hora de cuando se realiza el viaje, ¿no? Entonces, este es el modelo que yo he estado planteando. Por acá está. Si vemos algo que no concuerda, lo podemos cambiar también. Acá tenemos el pasajero identificado por su DNI con su nombre completo, como nos dice. Tenemos una hoja de manifiesto y tenemos una venta de pasajes. Una hoja de manifiesto no es tan general como una venta de pasajes. Una hoja de manifiesto puede pertenecer a varios pasajes que están siendo vendidos. Esta venta de pasajes se refiere, como se puede decir, a un pago que uno hace. Puede venir un pasajero y comprar 3 asientos, ¿no? Entonces le van a realizar una venta de pasajes, pero esa venta de pasajes va a tener asociado 3 hojas de manifiesto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la hoja de manifiesto se especifica el número del asiento y los kilos que va a transportar esa persona. ¿Por qué eso? Porque acá nos dice: los pasajeros podrán adquirir pasajes de ida y vuelta, pero se verificará la disponibilidad del asiento de un punto. Nos dice: asimismo, cada pasajero dispone de hasta 15 kilos para transportar, sin costo adicional, pero hay que pagar un adicional de acuerdo a la tarifa si es que se excede, nos dice, ¿no? Es por eso que en hoja de manifiesto se tiene kilos que transporta. ¿Por qué no hemos puesto kilos que transporta aquí en venta de pasajes? Porque si el cliente compra 3 pasajes, va a tener derecho a transportar 15 kilos por cada asiento que él ha adquirido, ¿no? No, porque él lógicamente está comprando pasajes para sus familiares y sus familiares también tienen su equipaje, ¿no? Entonces, una hoja de manifiesto tiene un número de asiento, los kilos que va a transportarse para el pasajero que va a ir en ese asiento, el DNI del que está comprando esa hoja de manifiesto y a qué venta de pasaje va a pertenecer, ya que una venta de pasaje es algo más general ya. Va a tener la fecha del viaje, la hora del viaje, el importe que se está pagando por todos los asientos reservados, ¿no?
El pasajero puede ir y puede comprar los asientos 2, 3 y 5 y tiene que pagar por los 3. Por eso no se le pone acá importe, sino se le pone acá en el que es más general, porque puede que le hagan un pequeño descuento tal vez. Ahora, estos pasajes que tienen una fecha asignada, también tienen asignado un bus que va a hacer el viaje, un chofer que es el que va a manejarlo, ¿no? Y el destino a donde se va a ir. Hay que seguir leyendo ya. Nos dice, los pasajeros pueden hacer reservaciones de pasajes, pero disponen de hasta un máximo de 3 horas para pagar. Si no, será anulado esa reservación. Nos dice también, los pasajeros podrán adquirir pasajes de ida y vuelta. Esto ya hemos leído, ¿no? La empresa también brinda el servicio de giros y mensajería, ¿no? Para ello el remitente indicará de forma legible sus datos de también los del destinatario y se tendrá que cancelar un importe por ese servicio, sea de giro, sea de mensajería. También está el servicio de transporte de encomiendas, en donde se tiene que especificar si es una entrega en oficina, o sea, el destinatario viene a recogerlo, o se le va a llevar hasta el domicilio del destinatario, ¿no? Entonces, esto de acá se parece un poco al examen que hemos dado, ¿no? Son servicios que tienen cosas en común y algunos servicios que tienen cosas en particular. Por ejemplo, tanto giro como mensajería tienen destinatario, ¿no? También tienen lógicamente un nombre del servicio, ¿no? Pero a diferencia, el transporte de encomiendas tiene este otro parámetro que puede ser a oficina o a domicilio. Eso más o menos se ha tratado de poner acá, en estas tablas de acá. En esas tablas de ahí. Tipo de servicio, aquí que va a ir un ID1 que va a decir giro, va a ir un ID2 que va a decir mensajería, va a ir un ID3 que va a decir encomienda, ¿no? Acá solamente está qué tipo de servicio es y su nombre nada más. Como información adicional a estos tipos tenemos estos otros dos. Pero acabo de darme cuenta de un error acá. ¿Saben por qué? Porque el destinatario también va en las encomiendas también, ¿no? Yo dije giro mensajería, entonces como se va a anclar información a este, es identificatoria y tiene destinatario. Cuando es encomiendas, decía, tiene el atributo de si es a oficina, que va a ser true, o es a domicilio, entonces esta acá sería false, ¿no? Pero en realidad destinatario está común en ambos, por lo tanto destinatario en realidad tiene que ir acá arriba. Ahí está. Y esto ya no existe ya. O sea, así, ¿no? Así sería. ¿Por qué? Tipo de servicio, aquí dentro vamos a tener giro, mensajería, y solamente creamos uno aparte para el que es más especial, que es el a encomiendas. ¿Por qué? Porque tiene un atributo más, que es a oficina o domicilio, que estos otros no tienen, ¿no? Esta es una expansión. Lo general las expansiones, cuando agregamos más datos para casos particulares, para servicios que tienen diferencia con los demás, se hace de esta forma, ¿no? Se pone como clave primaria la clave primaria que ya se tiene y se le agregan los datos que querían expandirse, ¿no? Pero todo esto son tablas fuertes. ¿Dónde está la petición del servicio en sí? O sea, el que lo está adquiriendo, eso va acá, ¿no? Tenemos acá la solicitud del servicio, va a tener un ID, el servicio que se está solicitando y el importe que se está pagando por él, ¿no? Sí, está bien. Voy a poner eso acá más abajo para que se... Ahí está. Ya está. Entonces,
si ustedes ven acá, en todo el texto, en ningún momento nos habla de buses, no nos habla de choferes tampoco. Entonces, ¿por qué lo he puesto? Dirán. Es que en la pregunta sí nos habla de eso. Implemente una vista para mostrar el importe de liquidación económica de los viajes efectuados en un día determinado, indicando identificación del bus, nombre y DNI del chofer, ¿no? O sea, comienzan a aparecer cosas que antes no estaban. Hora, fecha de partida si estaba, número de pasajeros, destino si estaba y monto acumulado que tiene que calcularse, ¿no? Entonces simplemente hemos agregado bus y chofer que no estaban. Un ID para el bus, un ID para el chofer, un nombre completo para el chofer y su DNI, ¿no? ¿Por qué el DNI no es la clave primaria del chofer? Porque por lo general una empresa de transportes no identifica a los choferes por su DNI, sino por un código que le dan, ¿no? Lo mismo con el bus, que tiene su cantidad de asientos y su disponibilidad. Y así, ¿no? Ahora, lo que está en duda y todavía no sé si es la mejor forma de manejarlo es con las reservas. Primero, si vemos estos dos, la hoja de manifiesto con la venta de pasajes, como dijimos, pueden haber 3 hojas de manifiestos que serían 3 asientos asociados a una única venta de pasaje, ¿no? Cuando un pasajero compra 3 asientos, ¿no? Entonces hay 3 hojas de manifiesto y una sola venta de pasajes, porque los 3 asientos que está comprando los está comprando referentes al mismo viaje, ¿no? Pero si yo quiero manejar esto mismo como una reserva, no voy a poder. ¿Por qué? Una reserva también tiene un número de asiento, tiene el DNI del que está haciendo la reserva y la fecha exacta con la hora de cuando se está haciendo la reserva para a partir de ahí calcular las 3 horas en adelante. Pero el problema es que, a diferencia de la hoja de manifiesto, una reserva no está asociada todavía a la venta de un pasaje. Aquí sí está asociado. Cuando yo quiera vender a un pasajero asientos, primero voy a tener que crear la venta de pasajes y luego, usando el ID de la venta de pasajes, usarlo acá, ¿no? Para poder crear los asientos vendidos. Pero así, de esta forma, yo ya puedo crear reservas sin crear esto. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tablas, ¿no? ¿Cuántas horas como mínimo te pide ahí? 6. Sí, mínimo 6 tablas. Hay más, mejor. Tienes razón. Está bien, ¿no? Esto queda así aislado por el hecho mismo de que son servicios. Estos casos son un poco extraños porque no nos describen a detalle qué atributos tener, sino que en base a las preguntas hemos tenido que ir sacando, ¿no? Por ejemplo, aquí no me dice nada de que hay una solicitud de un servicio, no me dice que hay un tipo de servicio, ¿no? Sino que nosotros asumimos y creamos todo esto como datos fuertes, ¿no? El tipo de servicio está definido, la empresa tiene definido su tipo de servicio, la solicitud es pues un caso particular de esto, ¿no? Está bien el modelo, ¿no? Solo que, por ejemplo, acá, al solicitar el servicio, no estamos indicando al cliente, ¿sí o no? Entonces, si nos hicieran una consulta sobre todo lo que ha pagado un cliente entre todo lo que ha solicitado a la empresa, no podríamos hacerlo porque esto no está asociado de ninguna forma, ¿no? Además, es un mal indicador que hayan tablas así sueltas, ¿no? Entonces, la solicitud de un servicio la realiza un cliente. Entonces, el rol de pasajero podemos considerarlo como rol de cliente en realidad. Y él es el que hace la reserva, es el que inscribe hojas de manifiesto, el que tiene asociado pasajes y también el que solicita otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, un cliente puede solicitar varios servicios. Y así serían. Ahora sí ya todo está relacionado, no hay problema. Siempre que veamos tablas así sueltas que no tienen relación con otro grupo, es un indicador de que falta una relación, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué faltaría? Hay que hacer las consultas, ¿no? Pero para hacer las consultas, al menos en el Sublime Text no vamos a tener respuesta.
vamos a tener que hacerlo en el SQL Server, no escribir el script para ver si está bien. Aquí vamos a perder un poco de tiempo. Si hagas la consulta, por ejemplo, que elaboras de una tabla de vistas, ¿no? De que hagas, por ejemplo, de clientes, o tienes que hacerlo de todos los modelos. Por ejemplo, esto de acá no nos va a pedir, ¿no? Escribir todo un montonazo de script, ¿no? Por eso, Pero hay que de todas maneras hacerlo al toque para verificar si lo que yo estaba escribiendo acá, ¿Que vas a crear una base de datos? para verificar si esto está bien, ¿no? Ya. Porque si no, no vamos a ver bien todo esto. O no creamos la base de datos. Vamos a demorar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a tener por dentro. Miren, acá está mal, parece. ¿Saben por qué? Por ejemplo, en tipo de servicio yo iba a guardar filas, ¿no? Con información de si era por giro, por mensajería o por encomienda, ¿no? O sea, acá la idea era guardar esos datos. Y luego, de manera opcional, podía expandirse la información diciendo acá true si es que era a oficina o false si es que era a domicilio, ¿no? Pero en realidad este dato adicional no se debe cargar sobre el tipo de servicio porque este es un dato fuerte, ¿no? Este es un dato fuerte. Esta encomienda, si se expande, en realidad debe expandirse de acá, de la solicitud de un servicio. Por cada vez que se solicite un servicio podría expandirse una información adicional que es de la encomienda. O sea, así, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, tampoco tiene sentido porque un tipo de servicio es simplemente el tipo de servicio que puede ser giro, mensajería o encomienda. Esto, por ser una tabla fuerte, no tiene relación directa con el destinatario, sino que más bien el destinatario es un dato que se va a expandir desde la solicitud de un servicio, ¿no? De esa forma, ¿no? O sea, un destinatario tiene su idea de destinatario ya, pero aparte se identifica en base a esto, ¿no? O sea, puede expandir esta información de acá, pero tiene que existir una solicitud para que pueda haber un destinatario, ¿no? De la misma forma tiene que haber una solicitud para que pueda o no haber, ¿no? Acá dice 0 o 1, pueda o no haber una encomienda, y acá pueda o no haber un destinatario, o también pueden haber muchos destinatarios, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta de esto acá al momento de agregar datos. Entonces hay que modificar rápidamente acá el modelo. Hemos cambiado estos de acá, ¿no? Los 4 últimos. A ver, destinatario tiene un ID destinatario y tiene ahora un ID de servicio. Que viene desde acá, ¿no? Entonces el orden probablemente tenga que cambiar. De acá, ¿cuál es la tabla fuerte? Estos dos van a depender de la existencia de este, ¿no? Y este va a depender de la existencia de tipo servicio. O sea, primero tiene que ser de tipo servicio obligatoriamente. Luego de crear tipo servicio, tiene que existir solicitud de servicio y luego estos dos. Tenemos tipo servicio, solicitud de servicio. Por último, los otros dos que dijimos, que era el destinatario, que puede haber como no puede haber, ¿no? Y las encomiendas. Ahora está ahí el orden bien establecido. ¿No? Por ejemplo, ya tipo servicio, ¿no? Y de tipo de servicio, el nombre del servicio y nada más, ¿no?
sea, esto ya no va. El ID de destinatario ya no va. Ahí está, una tabla fuerte. Solicitud de servicio. Eso va a tener una clave foránea hacia tipo de servicio. Ahí está, ¿no? Una clave foránea hacia tipo de servicio. Está bien. ¿Qué tiene? ID de servicio, ID de tipo servicio. Tiene un importe float y un DNI. Ahora los dos últimos. Destinatario y encomiendas. Destinatario tiene un ID de destinatario y además tiene un ID de servicio. Un ID de servicio. ¿Qué es el ID de servicio? Es un entero y también es una clave primaria. No puedo poner primary key, ¿no? Tengo que hacerlo aparte en otra línea cuando son dos claves primarias, ¿no? Entonces, primary key y escribo cuáles son, ¿no? Así es, si es que me acuerdo bien. Y hasta estos dos. ¿Qué más? DNI, nombre completo, dirección. Por último, encomiendas, que tiene un ID hacia servicio, así igual que acá, ¿no? Esto acá que es un boolean, pero en realidad boolean es bit aquí en SQL Server, y una clave foránea, ¿no? Hacia y de servicio, hacia y de servicio, que pertenece a solicitud de servicio, que voy a ejecutar otra vez. Ejecutando consulta, dice. Tanto, ¿no? No me contestaba. ¿Cómo te agregado? No sé, contactos. La chica creo que empezaba aquí. Hay que hacer estos dos, al menos. Sí, pero Implemente una vista en SQL Server para mostrar el importe de la liquidación económica de los viajes efectuados durante un día determinado. No, durante un día determinado. Entonces, como no nos dice qué día, pero es una vista y no podemos ponerle parámetros, vamos a declarar una variable afuera. ¿Qué estoy haciendo? Declare. si se dijera del día martes o miércoles, cualquier día. Ponemos día determinado y acá ingresamos cualquier valor, ¿no? En este caso hay que poner la fecha actual. ¿Qué estoy haciendo? Aquí me equivoco. Esto acaba en el set. Primero hay que definirlo, ¿no? Es un dato. Cuidado. Ahora sí le asignamos un valor. Ahí está. ¿No? Declaramos, asignamos un valor y aquí lo vamos a usar. No. Pero. La vista no puede recibir parámetros, ¿no? Entonces tiene que estar adentro, obligatorio. Habría que reactualizar la vista, alterarla si es que se quiere para otra fecha. Entonces ahora, indicando identificación del bus, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a pedir? Identificación del bus. Nos van a pedir nombre del chofer. Nos van a pedir DNI del chofer. Nos van a pedir hora viaje.
y de la misma forma la fecha del viaje. Nos van a pedir el número de pasajeros, nos van a pedir destino y por último la parte que pues dice más compleja, que es el monto acumulado por todos los pasajes vendidos. Ahora, si nos damos cuenta, ¿cómo vamos a poner el monto acumulado por los pasajes vendidos? Para poner este monto acumulado tendríamos obligatoriamente que hacer un group by de todo, ¿no? Un group by general donde se agrupe todo y se le aplique una función de agregado que sería sum, ¿no? Para sumar de cada venta de pasajes, sumar el importe, ¿no? Y de cada solicitud de servicio también el importe, ¿no? Y esas cosas. Entonces, una vista, recuerdo que había leído que en realidad pueden ser varias tablas, porque así en una sola medio que no cuadra por esto. Primero vamos a hacerlo todo sin esto, ¿ya? Y luego lo agregamos eso. Entonces acá vamos a hacer un select, vamos a tomar toda esta información desde, y cuál es la tabla que conecta a todos. Se puede decir que esto de acá me brinda información de todo lo demás, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nos habla de los viajes efectuados, o sea, a pesar que estas tablas existen de otro tipo de servicio, no nos están preguntando por eso, ¿no? Solamente por los viajes efectuados. Viste, liquidación viaje, o sea, solamente nos estamos centrando en el servicio nada más, ¿no? Las tablas de arriba. Entonces, en las tablas de arriba, el que conecta a todos, por lo general, la venta de pasajes, ¿no? Entonces acá pondremos venta pasajes, VP, pero como vamos a usar más datos, tenemos que poner todo lo demás, ¿no? La identificación del bus es el ID del bus. ¿Es necesario que yo acceda de acá hasta acá para tomar algo del bus? No, porque no nos preguntan la cantidad de asientos. Nos preguntan el número de pasajeros, que es algo que tenemos que calcular. Aunque podemos tomarlo de acá, ¿no? Cantidad de ocupados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es identificar a qué tabla pertenece cada uno de estos. La identificación del bus es el ID del bus, podemos decir que pertenece a la tabla bus, aunque también está acá, pero de todas maneras, ¿no? Entonces, B punto, y antes hay que hacer una llamada de eso, un join bus, B, donde vp punto id bus es igual a b punto id bus. Entonces acá sería b punto id bus. El nombre del chofer está en la tabla chofer, por lo tanto vamos a necesitar otro inner join chofer c, donde vp punto id chofer es igual a c punto id chofer. Como ya está, ahora acá c punto nombre completo, ¿no? DNI del chofer, eso está en c punto DNI. Hora del viaje, eso está en vp punto hora viaje. Fecha del viaje, eso está en vp punto fecha del viaje. ¿Qué es vp? Esto, ¿no? Esta es información general. Ahora, el número de pasajeros que van a ir. Hay dos formas. Una forma es que nosotros hagamos un conteo de cuántas hojas de manifiesto hay en toda la base de datos. ¿Por qué? Porque cada hoja de manifiesto tiene un asiento que va a ser ocupado, ¿no? Entonces, si yo sumo todos estos, voy a hacer la cantidad de pasajeros que han habido, ¿no? Otra cosa sería esto de acá, contar estos. Entonces estaría contando no la cantidad de pasajeros que han viajado, sino la cantidad de pasajeros que se han apersonado a comprar, ¿no? Que es diferente que esta cantidad. Pero si queremos evitarnos todos estos cálculos, podemos en bus escribir un atributo que sea cantidad de ocupados, ¿no? La cantidad de ocupados, y pues hacer una suma de estos. En este caso podemos hacer cualquiera de esos. Vamos a contar esto mejor, ¿ya? Vamos a contar cuántas hojas de manifiesto hay. Para hacer eso, para contar la cantidad de hojas de manifiesto, vamos a tener que hacer un con de
hojas de manifiesto. Entonces, inner join, hojas manifiesto, donde vp punto. A ver, ¿qué vincula estos? Y de pasaje, ¿no? Es igual a hoja manifiesto y de pasaje. Hoja manifiesto punto y de hoja, ¿no? Voy a contar cuántas hojas de manifiesto hay. Eso va a equivaler a cuántos pasajeros han viajado. El destino está en VP, ¿no? En la venta de pasajes. Punto y de destino. Y en realidad no, porque esto es el ID del destino. El nombre del destino es lo que nos interesa, eso está en D. Por lo tanto necesitamos otro inner join hacia la tabla de destino con un alias de D, donde vp punto y de destino será igual a d punto y de destino, ¿no? Y acá tendremos d punto nombre destino, ahora ya no el código sino su nombre. Entonces eso es todo lo que nos piden supuestamente, ¿no? Y supuestamente debemos poner ahora un where, ¿no? donde y ahí hacer la comparación de las fechas, ¿no? Y acá vamos a aplicar lo que dijimos al inicio, ¿no? Year paréntesis vp punto fecha viaje sea igual a year día determinado, pero además month de vp punto fecha viaje sea igual a month de nuestra variable. Y por último, el día de la fecha del viaje sea igual al día de el día determinado que estamos especificando acá. Y supuestamente esto es todo, ¿no? Supuestamente no. A ver, hay que ver. Va a dar error, dice por esta cosa. Primero hay que usar, ¿no? Nuestra base. ¿Cómo se llama? Pasajes y más significa. Pasajes y otros. ¿Cómo se llama? Pasajes y otros. No existe ese. Ahora supuestamente sí, ¿no? Hay que cargar de datos. Pero ese rato no hubo problema. Qué raro, la verdad. Cosas que pasan. Sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave begin. Tal vez el as ya no va. Tal vez quiere que vaya el as con un return. ¿Será que no permite crear variables dentro de la vista? La teoría que decía. No me acuerdo. Hay una parte que dice todo lo que no se permite en la lista de...
esto me pasó también otra vez y no lo pude solucionar. Es que dice que cuando yo ejecuto la creación de una vista, tiene que empezarse con esto. Esta debe ser la primera instrucción, dice, ¿no? Y ahora, si yo ejecuto esto y luego ejecuto esto, no va a decir que la variable no existe, porque la variable existe solamente durante su ejecución. ¿Ya ven? No dice que la variable no existe. Y lo pones dentro. ¿Cómo? Pasa, amigo. No da tampoco porque nos dice que el create view debe contener el select, ¿no? Yo pienso que estas cosas de acá se puede decir que ya fueron, ¿no? O sea, vamos a usar getDay nada más. Vamos a asumir que nos están preguntando por el día actual. ¿Sí? En el examen le preguntaríamos, profesor, ¿qué hacemos acá? Si es que el día determinado no se puede ingresar porque es visto en el procedimiento, ¿no? ¿Qué día determinado quiere? De repente dice, pongan cualquiera, dice, ¿no? Como dice un día determinado, no dice que se ingrese. Bueno, sería cuestión de Por lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué dice? A ver, veamos. Es la primera vez que vamos a ver una vista. Sintaxis incorrecta acerca de la palabra recto. No quiere crear. Sintaxis incorrecta. Primero hay que ejecutar el select solito, ¿no? A ver si da bien el select, si no, no va a tener sentido. Primero tenemos que ver si el select se puede. La columna bus y de bus de la lista de selección no es válida porque no está contenida en una función de agregado ni en la cláusula group by. Porque me dice, estás agrupando en base a esto, y además no pueden quedar sueltos, ¿no? Son bien chochos. Ya del select ya, pero no da el create view. Qué raro. Sintaxis incorrecta, y si estamos haciendo lo que dice el PDF, ¿no? El as nada más. ¿Sí? Lo borro, ¿eh? ¿Creen que a ver, veamos. Ya está bien. Está, ¿no? Solo que no hemos agregado tantos datos como para que cumpla con esto.
agregar otro dato, ¿verdad? Que muy bien, pues. Entiendes, te dicha. Vaya. Pues por ejemplo, solo podría así. Ahorita esas hojas están ahí. Oye, Todas estas hojas. el profesor lo considera un álbum, no lo considera Beijing. No hay un Beijing. En el Word están. En el Word que pasó el profesor están. Mira. Bueno, en este. No, esto se considera. No, acá. No me vas Ve, acá create view y le pone al beginner. ¿A cuál este? Igualito. Ahí está. Oye, ahí lo he puesto bien, ¿no? ¿Qué es historia, sí? Historia. Tienda, Procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado en inglés. Oye, pero sí. Si no pongámosle solo ASME. Y si ponemos así y nos pone mal, enseñamos el Word. Sin ASME.